Dios tiene para ti el día de hoy una palabra y yo te pido que vayas preparando tu corazón, que vayas preparando tus oídos y que no permitas que haya distracciones esta noche. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Tan lo es que aquí estamos. Tan lo es que aquí estamos y estamos de pie, tenemos vida y sobre todo has sido tú lo suficientemente dócil como para dejar otras cosas y venir a darle el tiempo que Dios se merece. Familia, hoy el tema de nuestra charla es: alejarnos de Dios es insensatez. Alejarnos de Dios es insensatez. Mira, la palabra insensatez en el diccionario lo traduce como tontería, insensato lo traduce como tonto. Y bueno, a veces la palabra tonto a nadie le agrada. A nadie le agrada que alguien nos pueda calificar de tontos. ¿No es así? Pero Dios utiliza la palabra insensatez. ¿Qué significa también la palabra insensatez? Es cuando una persona entra en rebeldía. Cuando una persona por su insensatez se convierte en un rebelde. También insensatez, esta palabra está relacionada con la necedad. Necedad. A nadie tampoco nos gusta que nos digan que somos necios. Y yo creo que debemos de tomar en consideración que si el Señor nos deja en su palabra escrito ciertas cosas, debemos de tomarlas en cuenta. Debemos tomarlas en cuenta. Y me voy a referir a este tema a través de qué dejó dicho el Señor en el libro de Jeremías. Ahí en Jeremías, en el capítulo 6, quisiera que me acompañaras leyendo el versículo 16. El versículo 16, y de verdad te pido de favor, si estás aquí, ya que hiciste el esfuerzo por estar aquí, de veras pon toda tu atención. Escucha la palabra, escúchala con entendimiento, no nada más la oigas. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso. Repite conmigo: descanso. Otra vez repite conmigo: descanso. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos, dice el 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal
sobre este pueblo. El fruto de sus pensamientos, dice, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Qué tremenda palabra, familia. Pero es palabra de Dios. Y si tú estás aquí, yo le doy gracias a Dios. Porque eso quiere decir que Dios te ama. Porque hay un impulso del Espíritu Santo hacia sus hijos que solamente la parte espiritual de nosotros se entiende. El cuerpo no, el alma tampoco. Dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Y cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, eso comprueba que tú eres hijo, hija de Dios. Y es por eso que le doy gracias a Dios que tú estés aquí. Porque antepones otras cosas. Porque mucha gente el día de hoy, como el miércoles pasado, antepuso muchas cosas. Y porque en ocasiones el domingo mucha gente antepone muchas cosas y deja al último todo lo referente a Dios. Todo lo referente, no a una religión, sino a su vida espiritual, a lo más importante de nuestra vida. Porque tú podrás estar muy bien en todas las áreas de tu vida. Podrás tener no problemas en tu casa. Podrás estar sano, plenamente sano, sana. Podrás tener un empleo excelente que te remunere lo necesario y demás. Pero la parte más importante de tu vida es fortalecer tu espíritu. Porque aunque tengas todo lo que tengas, desde tu punto de vista, desde tu sabiduría propia, ¿sí? Tengas todo lo necesario, mientras tu espíritu no esté acorde con el Espíritu de Dios, corres graves riesgos. Corres graves riesgos. El día de hoy, la palabra de Dios nos habla de insensatez. Y es que verdaderamente mucha gente se convierten en unos insensatos, en unos tontos, cuando pierden lo más por lo menos, cuando se alejan de Dios, cuando empiezan a enfriarse, cuando empiezan a dejar las cosas de Dios, cuando empiezan a hacer a un lado la importancia de su espíritu, lo empiezan a dejar después. Ponen prioridades antes. Por eso le doy gracias a Dios que tú estés aquí. Siempre pongo el ejemplo de María y de Marta. Marta era una insensata, a pesar de que aparentaba, ¿verdad? Y quería aparentar ante Dios dinamismo, actividad, que ella le quería atender, que quería tener bien las cosas para él. Pero en el fondo estaba más afanada por las cosas del mundo que por tener una relación personal con Jesús. María era diferente. Podía pasar ante su hermana como una floja. Podía pasar ante su hermana como alguien que no le importaba que estuviera ahí Jesús, cuando que ella hacía lo correcto. Poner atención. Estar cerca de Jesús y tratar de comprender hasta la última palabra que salía de la boca de él. ¿Te imaginas qué oportunidad maravillosa de que Jesús estaba en su casa? Por eso ella llegaba y se arrodillaba y se inclinaba ahí en sus piernas para escucharlo atentamente.
Dice la palabra, no lo digo yo, que escogió la mejor parte. Escogió la mejor parte. ¿Tú cuál parte estás escogiendo? ¿Qué parte escoges cuando llega el miércoles a las 6 de la tarde y está a punto de venir la convocatoria que se da para que tú vengas, tengas la oportunidad de alabar a Dios, de glorificarlo, de meterte en su presencia, de escuchar su bendita palabra y de ser cada día transformado, transformada para bien? ¿Qué es lo que sucede? Está lloviendo tantito, hoy no voy porque está lloviendo. No, hoy no voy porque hace frío. No, hoy no voy porque me llegaron visitas. Espérate, ¿qué es más importante para ti que Dios? Y tú podrás decir, no, Señor, no, pastor, perdón, nada. No, ¿cómo nada? Todo lo que tú antepones a Dios es más importante para ti. Porque cuando tienes un problema y de momento no lo puedes solucionar y se presenta la disyuntiva de o haces esto, pero ¿qué crees? Con esto solucionas tu problema, te dice el mundo. Pero ¿qué crees? Que vas a tener que dejar de ir a escuchar palabra de Dios. Y el mundo te lo pone así, de una manera bien sutil, bien sutil. Te ofrecen, no sé, son muchas las cosas que suceden y que yo veo. Wow, muchas cosas. Por la cual la gente toma decisiones y siempre de alguna manera opta por lo más delgado. El hilo se rompe por lo más delgado. A Dios lo hacen a un lado. No, pues ahora no voy a la iglesia porque tengo esto que hacer. No, pues es que me ofrecieron un trabajo el domingo. Y como tal parece que no hay otros días para trabajar, no, pues voy a tener que dejar de ir a la iglesia. Son engaños tras engaños tras engaños de Satanás. Son cositas que parecen no tener importancia, pero que la tienen, porque mucha gente se ha alejado de Dios tontamente por esas causas, por esas razones. Mira, la palabra dice, qué tremendo a través del profeta Jeremías. Dice, yo les dije cuál era el buen camino y que anduvieran por él y hallarían descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. No, se escucha, ¿verdad que se escucha tonto? ¿Quién no quiere descanso? Si la mayoría de la gente que venimos a Cristo, venimos por ello, por descanso, porque ya no podemos estar viviendo en ese mundo lleno de problemas, de conflictos, de temores, de angustias, de dolor, de enfermedades, de carencias. Venimos a Él para obtener cuando menos un poco de descanso. Y dice, no andaremos. Dice, puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, atalayas es símbolo de autoridades. En este caso, personas, hombres y mujeres que te compartimos de la palabra, que compartimos de la palabra en iglesias cristianas evangélicas. Que no tenemos en iglesias cristianas evangélicas simplemente un rito religioso en donde como encargado pues te digo siéntate, párate, híncate, persínate, párate, híncate, ya es un rito religioso. Dice el Señor, puse
puse atalayas que te dijesen, escuchad, escuchad el sonido de la trompeta, aguas. ¿Y qué dijeron ellos? No escucharemos. Ahora, el que diga el Señor, dijeron, no andaremos, el que diga no escucharemos, no es así. O sea, yo no he escuchado a ninguna persona que venga aquí y que me diga, no voy a escuchar, pastor. ¿Sí estás aquí? Simplemente tu negativa a escuchar es una decisión tuya. Y cuando tú vienes y nada más estás de cuerpo presente y no estás escuchando, a lo mejor te vienes a dormirte, a lo mejor vienes y estás pensando más en los problemas, en las preocupaciones. Eso es decirle a Dios, no te quiero escuchar, no te quiero atender. No, y si el atalaya, y si la persona, si la autoridad que Dios ha puesto te dice, mira, de alguna manera tienes que andar por el camino correcto, tienes que andar por el camino derecho, el que te va a traer descanso, sí, a tu alma. Tampoco alguien se para y me dice, no, yo no quiero andar por ese camino. Cuando menos en los 20 y tantos años, casi 30 que tengo de compartir la palabra, nadie se ha parado cuando he estado predicando y me ha dicho, no, yo no quiero andar por ese camino que nos estás ofreciendo o ofrece la palabra. Tampoco no he visto a nadie que me diga, pastor, estoy aquí pero no quiero escucharte, vengo aquí para no escucharte. Pero la verdad es que he visto tantas cosas que sé que en las prédicas mucha gente dice eso. Y lo dice veladamente. No te lo dice abiertamente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ni andan por ese camino, el cual se les ha indicado qué es lo que les va y los que les ofrece descanso, o en un momento determinado, pues no han escuchado el sonido o la palabra de advertencia de que si se sigue de alguna manera caminando por ese camino equivocado, va a haber consecuencias. Porque dice el versículo 18, después de que hace la aclaración que la gente no quiere andar, no quiere escuchar, dice, por tanto, oíd, naciones. Le habla a las naciones enteras. ¿Sabes que hay naciones que viven tremendamente bajo pecado? ¿Qué pasó con Sodoma y con Gomorra? ¿Qué pasó con Sodoma y con Gomorra? Ciudades completas que estaban viviendo bajo un régimen de pecado. La palabra de Dios hoy dice, oh ciudades, oh naciones, entended, pero también dice, oh congregaciones, entended lo que sucederá. Aguas. Somos una congregación. Somos una congregación cristiana. Entended, oh congregación, lo que sucederá. ¿Y cuáles son las consecuencias cuando nosotros no queremos ni andar en el camino correctamente? Medio andamos, pero cuando medio andamos, lo que viene hacia nosotros no puede ser una bendición. Quizás nos venga una medio bendición. Y es por eso que de repente estamos bien y de repente estamos mal. De repente las cosas están bien, pero de repente algo sucede y estamos mal. Medio somos bendecidos. Pero ve las consecuencias. Oye tierra, dice el versículo 19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. El mal es el fruto de nuestros pensamientos.
¿Cuáles son tus pensamientos en este momento? A veces el Señor habla un poquito duro. A veces en el amor de Dios, Él tiene que hablar así para que reaccionemos, para que recapacitemos. Y tú podrías decirme, como en algunas ocasiones me han dicho, ay sí, pastor, pero nos estás regañando a nosotros ahorita y somos los obedientes. Eso deberías de decirle a todos los desobedientes. En cierta parte tienen razón, pero te voy a decir algo. Dios te ama tanto que aún estando aquí, quiere que reafirmes tu posición en Cristo. Quiere que reafirmes tu posición en Cristo. Que digas, Señor, gracias, vale la pena que yo esté aquí. Aunque de momento el pastor esté hablando de lo que es una realidad, a mí no me viene el saco. Prefiero que lo pienses así, y si lo piensas así, es correcto. Pero cuídate de que verdaderamente el Señor te esté hablando y no reconsideres y no recapacites. Y de nada sirva que el Señor en su amor te esté reconviniendo. Al que ama el Señor, ¿qué dice su palabra? Lo corrige. Al que ama el Señor lo corrige, y yo le doy gloria a Dios, porque muchas veces preparando un tema, al primero que le da duro es a mí, y lo tengo que aceptar, y lo tengo que reconocer, y le digo gracias, Señor, porque esa es la gran dicha y la gran bendición de un predicador, ser el primero al que Dios le habla. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Cuántas veces sin darnos cuenta aborrecemos su ley? ¿Cuántas veces sabiendo lo que es bueno, sabiendo lo que la palabra nos está diciendo, conociendo la voluntad de Dios, nos aferramos nosotros a hacer lo contrario, lo que creemos conveniente? El Señor muchas veces te dice, ¿sabes qué? No te enojes, no te enojes, no te exasperes, no airaos. ¿Qué es lo primero que haces? Eres un enojón, eres una enojona de primera. Y no te importa cuando te enojas que de tu boca salgan cosas hirientes. No, ¿cómo van a poder si mi orgullo puede más? Cosas tan sencillas que suceden en nuestra vida diaria. Hacemos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Hacemos conforme a nuestra sabiduría propia y no de acuerdo a la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios, familia. Dice la palabra de Dios. Quiero seguir, pero no puedo dejar de pasar lo siguiente. Mira, hay un temor en mi corazón. Y te voy a abrir mi corazón. Hay un temor. El día 28 de junio, internacionalmente se festeja el día del movimiento LGBT y todos sus derivados. Donde hacen grandes desfiles en todo el mundo las personas con cierta manera de pensar. Ustedes saben de lo que estoy hablando. En México el 27 se hizo un desfile aquí. Aberración tremenda. Yo lo veía ahí parte en la televisión y decía, ¿sabes cuántas almas asistieron a ese desfile? 550,000 personas.
Más de 500,000 de gentes, hombres y mujeres, por decirlo así. Dice aquí, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. Tantas aberraciones que hay. Mira el enemigo trabajando, funcionando así a la luz del día, haciendo cosas multitudinarias, ya no extraordinarias, porque pues ahora cada año hay, pero no solo ahí, cuando estas gentes en un momento determinado, en ese avance que están teniendo de llevar a hacer ley todas esas aberraciones, de repente para presionar sobre las autoridades, hacen sus desfiles y hacen sus reuniones y presionan hasta que no se salen con la suya. Hablando de cosas multitudinarias, no tan graves como esa, pero leía yo, más bien veía yo la televisión y en las noticias decían que con los festejos del fútbol, del campeonato mundial, se habían reunido ya más de 1,000,000 de gentes en Avenida Reforma y alrededor del Ángel de la Independencia. Yo me puse a pensar, el símbolo, el Ángel de la Independencia, qué aberración para todas esas cosas que se utilizan. El día 27 partieron ese grupo del Ángel de la Independencia al Zócalo, al lugar donde es representativo de nuestra nación, a donde es el corazón de nuestra nación. El diablo tocando los puntos más importantes. La independencia de México, el ángel de la independencia, es nuestro monumento que se ha erigido a nuestra independencia. ¿Cuál independencia puede haber en México si estamos verdaderamente presos, esclavos ante la violencia, ante el crimen, ante tantas cosas que están sucediendo en la actualidad que ya las tomamos como normales, cuando que no lo son? Año tras año mueren en México mucho más gentes que mueren en una guerra establecida entre dos naciones. Y ya para nosotros es lo más natural, lo más normal. Aguas, digo yo, aguas. La nación toda, nuestro México, ¿qué va a pasar? Hablaba yo, más de 1,000,000 de gentes. ¿Y todos qué? Festejando un triunfo. Yo voy de acuerdo, yo fui muchos años deportista y mi deporte predilecto fue el fútbol y todavía veo los partidos por la televisión. Ya no me causan la misma pasión que antes porque hay un recato y hay algo más importante que el deporte para mí. Lo veo, no me cierro. Pero ¿cuál es el resultado de esas reuniones multitudinarias? Ayer 4 muertos, anoche 4 muertos. ¿Por qué? Murieron porque se apretujaron unos a otros. Un asfixiado, el otro le dio una convulsión, el otro no sé qué, el otro no, pero todo fue motivado por esa multitudinaria que se aloca, se pierde, se extasia y da motivo a tantas cosas más. Yo digo, Señor, y a veces quisiera decirle, Señor, tápate los ojos. No veas todas esas cosas. No veas esas cosas. Y te voy a decir por qué. Cuando vino juicio para Sodoma y para Gomorra, justos pagaron por pecadores.
¿Te acuerdas cuando intervino alguien que decía, Señor, no destruyas la ciudad, aunque haya 50 justos? Ok, el Señor decía, si hay 50 justos, no acabo con ella. ¿Y qué pasaba? Señor, espérame, creo que me equivoqué, pero aunque si hubiera 10, no la destroces. Llega un momento en que nos convertimos todos al mundo. De una u otra manera nos dejamos influir por el mundo. Y por eso a veces es tan difícil que haya uno solo y no un justo, porque dice la palabra que no lo hay, justo solo nuestro Señor Jesús. Pero cuando menos uno que verdaderamente esté tratando de alcanzar la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios que no lo hay. Pero entonces, ¿cuál es el perfil que nosotros necesitamos para estar la eternidad al lado del Señor? Es aquel hombre o mujer que esté intentando día con día hacer su voluntad y caminar en santidad. El que está luchando, el que se arrepiente diario porque al siguiente día el enemigo va a llegar y de alguna manera lo va a tentar y lo va a hacer caer ahí en ello, en lo que él tanto quiere y para lo que él trabaja. Por eso, familia, que estás aquí una vez más. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo ya no escucharás tu palabra? ¿En cuánto tiempo ya no entenderás palabra? ¿Sabes? Cuando vino la pandemia, se vino la cuarentena en la que nadie sale de sus casas. Y nos oponíamos. Yo era uno de los que decía, no vamos a cerrar la iglesia, no vamos a cerrar la iglesia. Pero cabía de alguna manera la cordura y yo no podía arriesgar a la gente que de alguna manera se contagiaba en otros lados y estaba falleciendo. Llegó un momento en que en oración el Señor puso algo en mí y me dijo, velo como una oportunidad para que esas familias que tú amas del Rey Jesús tengan un tiempo de reposo y a verse así, sin pretextos de trabajo, de esto, del otro, sin distracciones. En ese tiempo de reposo pueden buscar un poquito más. Y entonces lo acepté y entonces como que me calmé y entonces empecé con mi hija, con mi yerno, con quien pude para empezar a dar las prédicas a través de internet, ya desde casa. ¿Y sabes qué les decía en aquel entonces? Aprovechen este tiempo ahí en casa. ¿Sabes qué les dije muchas veces? Que aprovecharan para levantar un altar familiar. Ya no había pretextos para levantar un altar familiar. Estaba papá, estaba mamá, estaban los hijos, que era lo que siempre les habíamos dicho, pero siempre había pretextos. Ay, no, es que mis hijos a veces no quieren. No, es que mis hijos pues que se quieren salir y que empezaban un altar familiar y no duraba más que una semana o dos y se acababa. Porque el marido llegaba más tarde de trabajar o la señora tenía algo que hacer, preparar la cena. El chiste es que todos ponían pretexto en tiempo normal para levantar un altar familiar. Y en ese momento cuando se pone en mi corazón eso, yo dije, gloria a Dios, tienes razón. A ver ahora qué pretextos va a haber para que se levante un altar familiar. Tuvimos nuestra gran oportunidad para habernos metido de lleno en la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Dios a través de Jeremías tiene mucha razón. El Señor habla y habla y habla y decimos nosotros así, no andaremos.
No, 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 ni andaremos en el camino que tú dices, ni escucharemos las razones que tú nos estás dando. Ya han pasado algunos años de la pandemia para acá. ¿Y sabes cuál fue el resultado después de la pandemia? Mucha gente se ha ido de las iglesias. Ese fue el resultado. Tú lo puedes observar, tú lo puedes ver. Aún en esta iglesia gente se ha ido de aquí. Y gente se sigue yendo. Y te decía yo hace rato, ¿sabes? Hay un pequeño temorcillo en mi corazón. Que la paciencia de nuestro Dios se acabe. Y que entonces tenga que decirnos, ya no se está hablando ahorita, está hablando porque somos congregación, pero le está hablando al país entero. Ahora que veía el desastre en Venezuela, familia, estamos en un país, estamos en una nación a donde las posibilidades de un terremoto igual o peor a lo que sucedió en Venezuela son reales. Estamos en una zona sísmica, estamos aquí sobre una falla, ¿verdad? Estamos sobre una falla y estamos cerca de una falla más grandota y estamos en el círculo de fuego que se le llama a todo el Pacífico. Nuestra costa más grande, ¿verdad? Como país es toda la costa del Pacífico, ¿verdad? Desde allá, desde Baja California hasta acá abajo en Quintana Roo. Nuestro litoral con el Pacífico se está considerando ahí parte del cinturón de fuego. Familia, Dios es soberano. Y en su palabra dice que Él tiene todo su amor para nosotros. Y que su misericordia es más grande. Y nosotros sabemos de su favor y de su gracia. Y de sus bendiciones y del gran amor que Él nos tiene. Hemos sabido de sus grandes bendiciones, hemos sabido de su gran amor. Pero sabes, Dios tiene límites, aunque esto suene así como insensato. ¿Cómo que Dios tiene límites? Sí, un límite es su justicia. El que nosotros transgredamos y vayamos más allá de su justicia es una afrenta a Él, porque conociendo su palabra, no tenemos justificación. Quizás alguna persona que nunca ha escuchado palabra de Dios, quizás una persona que siempre ha crecido y se ha vivido y se ha desarrollado en religiosidad sin conocer a Dios a través de su palabra, pudiera tener alguna justificación. Pero nosotros ya no. Nosotros tuvimos oportunidad de ser hechos hijos de Dios, lo cual nos da la posibilidad de vivir una eternidad al lado de Él, pero también nos da una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros. Por eso yo te exhorto y te invito a que pienses, porque México está mal. Este país que tanto amamos está mal. Esta gente que anda gritando, cientos de miles de personas que gritan ¡Viva México!, ¿realmente se portan dignos de una nación? ¿Realmente se portan dignos de una nación que tiene una cultura brillante, que tiene la gracia de Dios, que Dios le ha dado a raudales a esta nación?
Me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque a lo mejor es que hay algunos hombres bien futbolistas, bien aficionados y a lo mejor están diciendo, pastor, estás loco, no hables mal del fútbol. No, lo que estoy diciendo es que todas nuestras actitudes como país van a tener una consecuencia. Van a tener una consecuencia. ¿Sabes, familia? ¿Qué va a pasar después de que termine el campeonato? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder después de que termine esta fiesta? Va a seguir el mismo México de antes. No va a cambiar nada. La misma violencia, la misma situación que está existiendo, las miles de muertes que hay, todo lo que está pasando, violencia tras violencia, violencia tras violencia. Más aparte todo lo que se venga motivado, porque estamos en vísperas de cambios sustanciales. Estamos en vísperas de vivir en carne propia situaciones que van a mover el mundo. En el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto emocional, en el aspecto económico, nos va a tocar a esta generación vivir muchas de esas cosas, independientemente de si Dios también manda desastres naturales. Entonces, estemos preparados. Que el Señor no tenga que decirnos, es que yo te lo advertí y tú me dijiste, no quiero andar por el camino correcto, déjame andar por el camino que yo creo más conveniente. Estemos preparados para que el Señor no nos diga, es que yo te puse atalayas, tú escuchaste palabra los miércoles, los domingos, etcétera, etcétera, cuando leías tu palabra, sí, y yo te hablé y te dije, escucha, aprende a escuchar. ¿Verdad que yo le he dicho muchísimas veces esto aquí? Que aprendamos a escuchar, no solo oigamos. Y aquí dice, escuchar el sonido de la trompeta. ¿Sabes que el sonido de la trompeta, cuando se sonaba el shofar, había un toque de advertencia, de cuidado? Ese es al que se refiere la palabra. Cuando el Señor te dice, aguas hijo, aguas hija, aguas con esto, aguas con este otro, aguas con esto, hijo, hija, recapacita, reconsidera. Yo a veces prefiero ser más, pues no sé, a lo mejor un poquito más, hablar de otro tema, pero yo me he dado cuenta como que el Señor tiene prisa en que su iglesia, amada iglesia, lo entienda. Y me he convertido en ese pastor regañón, me he convertido en ese pastor que siempre está hablando de esta forma, porque el cielo tiene prisa. El cielo tiene prisa. Y Él no quiere, Dios no quiere que ninguno de los que estamos aquí nos quedemos. Esa es la verdadera razón. Alejarnos de Dios es una insensatez. ¿Ves por qué le puse ese tema? Porque resulta algo tonto, verdaderamente tonto, aquel que se aleja de Dios después de haberle conocido, después de haber tenido la oportunidad de conocerle. ¿Qué razones esgrime la gente cuando se va y le dice a Dios? A veces, bueno, no sé qué le diga a Dios cuando la gente se va, pero hay mucha gente que ni a sus pastores le dicen a Dios. Y eso duele, pero se tiene que superar, pero el corazón de Dios dolido porque la gente que fue bendecida una y otra vez y otra vez y otra vez, de repente lo dejan, de repente se van. ¿Sabes?
Que no haya en ti insensatez. Que no haya en ti necedad. Que no haya en ti rebeldía, por favor. Todo eso es abominación para Dios. Por eso dice el Señor, paraos, detente. Ojalá y tú lo puedas hacer, pero de a de veras. Yo creo que en este México, de veras ojalá y Dios tenga misericordia de México y la siga teniendo, aunque de una manera un tanto leve pudiera verdaderamente hacer recapacitar a toda la nación. Pero como mi responsabilidad no es toda la nación, sí tengo la obligación de orar por México, pero mi necesidad y mi obligación está aquí con esta congregación. Por eso hoy te lo digo recio y quedito. No vayas a ser tan tonto, tan tonta, tan insensato, tan insensata como para que te alejes de Dios. Que no haya cosa, circunstancia o persona que te haga alejarte de Dios. Te lo pido de favor. Dice en Jeremías 6, 16, perdón. No. Dice Mateo 11, 28. Todos no sabemos ese versículo. Fue con el que nos llamó el Señor. Mateo 11, 28 dice: yo te hablaba hace ratito de descanso. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él te llamó para que descansaras en Él. Nos llamó para que descansáramos en Él. Él te sigue ofreciendo. Él te sigue ofreciendo ese descanso. Ven a Él. Verdaderamente ten un encuentro con Él. Verdaderamente clama porque tú tengas una relación personal con Él. Verdaderamente lucha para que su presencia te atrape, para que tú ya no vivas nada más religiosidad, sino para que verdaderamente tú puedas sentir la certeza de que si el Señor toma la decisión de traer justicia a este pueblo, tú seas aquella persona que puedas verdaderamente lograr y alcanzar su promesa, que es la de obtener la vida eterna al lado de Él. Porque ese debe de ser nuestro objetivo a lograr. No aquí, sino allá es lo más importante. Por eso te pido, te ruego, que no seas insensato y cambies a Dios algún día por otra cosa, llámese como se llame. Defiende la gran oportunidad que Dios te dio de ser hecho hijo o hija de Él y mantenerte así. No como un cristiano que pasó por una iglesia cristiana, tuvo su gran oportunidad y la dejó ir.
Cierra tus ojos ahí donde estás. Ya me pasé de tiempo. Cierra tus ojos. Si a pesar de que no estamos en cuarentena como lo estuvimos con el COVID, y tú quieres atender la petición que tanto hice en aquel entonces de levantar un altar familiar, hazlo. Hazlo, nada te lo impide. Un día a la semana, una hora, que te reúnas tú con tus seres queridos, que pongas una alabanza, que tú les leas a los tuyos una palabra y que después puedan orar juntos. Eso es un altar, levantar un altar para Dios. Es dedicarle una hora ahí en tu casa, que tu casa es la extensión de esta iglesia. Y con ello verás las grandes maravillas que Dios va a derramar ahí, en tu familia, con tus seres queridos. Cierra tus ojos. Padre, yo te agradezco, Dios. Gracias, papito, por tu amor. Porque la manera en cómo nos hablas en ocasiones, a pesar de que haces que nuestro corazón se duela al darnos cuenta, Señor, quizás de lo mal que estamos actuando, pensando, hablando. A pesar de ello, Señor, en el fondo podemos darnos cuenta de tu preocupación por nosotros. Yo te pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nunca pierdas tu gracia hacia nosotros, que no la dejes de derramar, Señor, sobre nosotros, que te agradecemos, Dios, con todo nuestro corazón, el que tengamos, Señor, esta palabra que nos hace reconsiderar, nos hace detenernos, Dios, y rectificar. Hoy te ruego, Dios, que a estos mis hermanos sigas poniendo en ellos el querer como el hacer en tu preciosa voluntad, y que sigan tomados de tu preciosa mano fuertemente. Que estén siempre buscando de ti, Señor, con ansiedad. Que estén luchando siempre, Señor, para mantenerte en primer término. Gracias, Dios, porque el día de hoy ha habido oídos abiertos y corazones dispuestos. Gracias, Dios. Si a ti te place, a través de las redes, que haya hijos e hijas tuyas que puedan escuchar tu voz, Señor, y también reconsiderar. Que si para ellos es imposible que puedan asistir los miércoles por alguna razón de peso, que sea el medio por el cual ellos se enteren del deseo que hay en tu corazón para con ellos. Te pido bendiga, Señor, esos hogares. Te pido bendigas, Dios, a esta iglesia. Y te doy gracias, Dios, de antemano por todo lo que tú seguirás haciendo por amor a nosotros. En el nombre de Jesús. A ti, oh Dios, toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén y amén. Dale una ofrenda de aplauso.